Vamos a comenzar a ver derivadas parciales. En cálculo diferencial, una derivada parcial de una función de diversas variables es la derivada respecto a cada una de esas variables, manteniendo las otras como constantes. Vamos ahorita a ver a través de una serie de ejemplos cómo calculamos derivadas parciales. Sin embargo, quiero hacerles énfasis en la notación de una derivada parcial. Se especifica de esta manera para hacer énfasis en que la derivada que se va a realizar es una derivada parcial. Ok, vamos a ver directamente unos ejemplos. ¿Por qué se dice que es una función de varias variables? Porque ya no tenemos únicamente una variable independiente, sino aquí tenemos en este caso dos, que son x y y. Veamos esta función, que sería f de xy igual a 2x menos 3y más xy menos x cuadrada y cuarta, ¿ok? Tiene dos posibles derivadas. Una derivada parcial respecto a x, en este caso x sería una variable y y sería una constante, y otra derivada parcial respecto a y. En este caso, x pasa a tomar el lugar de la constante y y se convierte en variable. Entonces, comencemos a realizar la derivada respecto a x de manera parcial. Esta función tiene tanto la variable x como la variable y. Cuando vamos a hacer la derivada parcial respecto a x, solamente x se interpreta como si fuera una variable. Quiere decir que esta y que está aquí, esta y que está acá y esta y que está acá, en este momento se interpretan como constantes. Derivada de 2x. Es muy sencilla la derivada de 2x. La derivada de 2x es 2. Ya que la derivada de x es un 1. Y 1 por 2 me da como resultado 2. Derivada de menos 3y. Aquí lo está diciendo claramente, x es la variable. Todo lo que no sea x es constante. Así es que todo esto es una constante y su derivada es 0. Se simplificó. Derivada de x por y. Ojo que esto sí tiene x. Así es que la derivada de xy se parece a la de 2x. Porque la derivada de x es 1. Y 1 por y me da como resultado y. Y finalmente la derivada de menos x cuadrada y cuarta. El x cuadrada es una variable que está multiplicando la constante y cuarta. Así es que la derivada de menos x cuadrada es menos 2x. Y se sigue multiplicando por su constante y cuarta. Y básicamente esa es la derivada parcial respecto a x. Vamos a hacer ahora la derivada parcial pero respecto a y. Ojo que aquí cambian los papeles completamente. X ahora es una simple constante y y es la que es una variable. Entonces, vamos a ver cuál es la derivada de 2x. Esta derivada es respecto a y, así es que 2x es una constante cuya derivada es 0. Derivada parcial de menos 3y. Con respecto a y sí tiene una derivada que es 1. Y 1 por menos 3 pues me da como resultado menos 3. Esta es la derivada. Derivada parcial de x por y. También aquí y se deriva porque la derivada de y es 1 y 1 por x me da como resultado x. Y la derivada parcial de menos x cuadrada y cuarta. X cuadrada es una constante, pero y cuarta se puede derivar. De hecho se puede derivar y junto con este signo menos quedaría como menos 4 y cúbica. Solo que aquí yo sigo respetando el orden alfabético de las letras. Menos 4y cúbica, que fue la derivada de y cuarta, y la x cuadrada sigue multiplicando, aunque en este caso la dejé en el lugar del medio, y esa termina siendo la derivada parcial de esa función f con respecto a y. Vamos a ver algunos casos más. Aquí tenemos otro ejemplo más. Esta es otra función de varias variables. Tiene dos variables de hecho la función, la variable x y la variable y, por eso la llamo f de xy. También se puede llamar como la función z es igual a, ya que z es f de xy, es igual a 2 que multiplica a e elevado a la x más 4y más 3 por el logaritmo de 2xy cuadrada. Esto también tiene dos derivadas parciales. Una derivada parcial que sería con respecto a y otra derivada parcial que sería con respecto a x. Así es que en este momento voy a analizar la derivada parcial con respecto a x. Ojo que aquí x es constante, perdón, x es la variable, disculpa, y y es la constante, así es que cada vez que vean una letra y, esa interprétenla como constante, y cada vez que vean una letra x, esa interprétenla como variable. Ok, ¿cuál es la derivada de esta función que está aquí, la del exponencial? Pues muy sencillo. Vamos a utilizar esta fórmula que está acá. Dado que aquí si hay una x,
quiere decir que sí existe una u, que es una variable, aquí en la parte de arriba, ¿no? Ya que sí está la x. Entonces la derivada de una exponencial es muy sencilla, es la misma exponencial. Y noten que yo coloqué la misma exponencial, no es exactamente la misma, solo que se multiplica por algo más en la parte de afuera. Aquí de hecho, creo que cometí como error el no colocarlo de manera apartada, pero pues bueno, no es que el resultado esté incorrecto. Ahora debo de multiplicar en la parte de afuera por la derivada de u. ¿Y dónde está u? U está situada arriba del exponente, así es que voy a multiplicar por la derivada de x más 4y. Son dos términos libres porque se están sumando. La derivada de x es un 1, aquí debería de multiplicar yo por un número 1, lo voy a colocar aquí. Y la derivada de 4y es una constante que se está sumando, se deriva de 0. No hay ningún problema porque 2 por 1 me da como resultado el 2 que está aquí en la parte de abajo. ¿Ok? Más 3, esto sí se debe de derivar porque tiene una variable en la parte de adentro, que es la variable x. Así es que debo de hacer uso de esta fórmula que está aquí. El más 3 lo paso completamente idéntico, ya que es una constante que está multiplicando a una función. Y la derivada del logaritmo, noten que es una fracción. Y es muy sencilla. En la parte de abajo de la fracción se coloca a lo que se le está sacando logaritmo, que sería 2x cuadrada y. Noten cómo pasó aquí abajo, 2x cuadrada y. Y en la parte de arriba se coloca la derivada de esa u. Entonces aquí sí debo de sacar yo la derivada. Ojo que aquí se está multiplicando. No es lo mismo cuando se suman, que aquí sí su derivada es 0, a cuando se multiplican, que ahí se está multiplicando la variable x por la constante y cuadrada. ¿Cuál es la derivada de x? La derivada de x es un 1. 1 por 2 es 2. 2y cuadrada. Y ya, ahí tan sencillo terminó la derivada. Lo único que realizo a continuación es una pequeña simplificación. 2 por 1 me da como resultado 2 y queda 2e a la x más 4y. Aquí puedo hacer varias simplificaciones, ya que 2 entre 2 se puede eliminar y y cuadrada entre y cuadrada se puede eliminar. De hecho, el 3 lo puedo pasar a la parte de arriba de la fracción y me quedaría como 3 dividido sobre x. Y esta es la derivada parcial de mi función f con respecto a x. Ojo que ahora va a cambiar todo por completo. Ahora y es la variable protagonista. Olvídense de la x. La x es una simple y vulgar constante. Para este caso voy a hacer la derivada parcial de esta misma función, pero ahora con respecto a y. Aquí, ¿cómo voy a derivar esta función que está aquí? Pues sí tiene una y aquí. Por lo tanto, sí cumple con la estructura de la fórmula de e a la u, ya que u se entiende como una función. Entonces sí tiene la función y ahí. Noten que la derivada de e a la u es exactamente la misma. Coloco el e a la u. La constante número 2 debería de también pasarse en la parte de afuera. Pero yo, ¿por qué no coloqué aquí el número 2? Porque en lugar de ese número 2 que debería de ir, yo coloqué un 8. Pues por la misma situación de hace un rato, que en la parte de afuera debo de multiplicar, aquí debería de estar la multiplicación, en la orilla o terminando la exponencial, yo debo de multiplicar por la derivada de la u. U es lo que está arriba del exponente. La derivada de x. La derivada de x solita es un 0, porque está sola, está individual, no tiene ninguna y. Y esta derivada parcial es respecto a y. Pero la derivada de 4y, la derivada de 4y ahorita sí es 4, porque estoy derivando con respecto a y. Finalmente 2 por 4 me da este 8 que está aquí. Y esta es la derivada parcial de esta función respecto a y. Ahora voy a derivar este logaritmo. Exactamente la misma historia. Coloco el número 3, coloco la fracción. En la parte de abajo se coloca esto mismo a lo que le estoy sacando logaritmo. Hasta ahí no ha cambiado nada. Donde va a cambiar es cuando saque la derivada, porque ahora la derivada no es respecto a x, es respecto a y. Así es que debo de derivar este término que está acá abajo y debo de colocar su derivada arriba, pero respecto a y. ¿Cuál es la derivada de y cuadrada? Es 2y, pero por este 2 que está acá, 2 por 2 me da 4 y sigo respetando el orden alfabético y me quedaría la x en medio y la y hasta el final. Y en este momento yo puedo decir que ya tengo la derivada parcial de esa función con respecto a y. Aquí claramente 2 por 4 me da como resultado 8. Aquí 2 entre 4
Pues 2 entre 4 es una fracción que se puede simplificar. 2 entre 4 es 2. Y 3 por 2 me da como resultado el 6 que está arriba. X con X también se puede simplificar. Esta Y se elimina y este cuadrado se elimina. Simplemente me queda 3 por 2, 6 dividido entre Y. Esta es entonces finalmente la derivada parcial de esa función f con respecto a Y. ¿Ok? Hagamos un ejercicio más todavía. Tenemos ahora otra función de varias variables. Esta función de varias variables es f de x igual a raíz de 2x menos 3y más 4 seno cuadrado de x por y. ¿Ok? Vamos a sacar entonces sus dos derivadas. Tiene una derivada parcial respecto a x. Ojo que aquí la x es la variable. Olvidémonos de la y. La y en este momento es una simple y vulgar constante, así es que cada que nos encontremos una y, tratémosla como constante, y cada que nos encontremos una x, tratémosla como variable. ¿Cómo se deriva una raíz cuadrada? Es muy sencillo derivar una raíz cuadrada, demasiado simple. Se crea una fracción, abajo va dos veces la misma raíz, y arriba va la derivada de lo que está dentro de la raíz, ya así de sencillo. Entonces observen que yo estoy colocando aquí abajo dos veces esa raíz, es exactamente lo que dice aquí la fórmula. Y en la parte de arriba solo debo de ver lo que está dentro de la raíz, que se llama u, y derivarlo. U sería 2x menos 3y, la derivada de 2x es 2, y la derivada de menos 3y, eso en este momento es una constante, sería 0. Por lo tanto, esta es la derivada. Claramente aquí puedo hacer una simplificación de 2 entre 2 y por ese motivo en este siguiente paso me queda como resultado 1. ¿Ok? Voy a continuar derivando. Aquí hay un signo más, por lo tanto aquí coloco este signo más y ahora derivo 4 seno cuadrado de x por y. Ojo que esto es u a la n. Esto no se debe de empezar a derivar como seno, ya que realmente es como si este cuadrado no estuviera aquí y esto estuviera así. Esta notación cuadrado, recuerden que es una simbología para de una manera simplificada escribir todo lo que está aquí entre paréntesis al cuadrado. Se lo voy a retirar. Primero se debe de hacer la derivada de u a la n. ¿Cómo se deriva u a la n? Muy sencillo, ubicamos quién es n, que es un exponente numérico, y lo bajamos. Entonces en este caso n es 2. 2, si se baja y se multiplica por el 4, me da como resultado 8. Ojo que ahora me dice que vuelva a colocar u, pero elevado a la n-1. Aguas que aquí hay una y que todavía no tiene explicación. Así es que me paso a decir que se coloca toda la u elevado a la n-1. Como el exponente aquí era cuadrado, pues 2 menos 1, aquí es como si estuviera un 1. Todo esto es la u. Todo esto está abajo del cuadrado. No está abajo nada más la función seno. Es seno de x por y, porque ese es el argumento de la función seno. Ok, lo complicado o la explicación de esta y que está aquí viene en esta parte, porque luego me dice, oye, y multiplícalo por la derivada de u. ¿Y dónde localizamos u? U es lo que está exactamente abajo de nuestro exponente. Se ve en esta parte de la fórmula y se ve también acá. Quiere decir que u es seno de x por y. Todo esto es u. Y claro que lo interpretamos como una variable, porque aquí tiene a la variable x, la cual estamos analizando en este caso. Ok, ahora sí, vamos a multiplicar por la derivada de seno de x por y. ¿Y cómo se deriva seno? La derivada de seno es demasiado simple. La derivada de seno es coseno de lo mismo. Ni siquiera me tomo la molestia en ver qué hay adentro. Es coseno de exactamente lo mismo. Pero noten que la derivada de seno me pide otra derivada. Me dice, oye, después fíjate qué está dentro de la función seno y si derívalo. Entonces lo que está dentro de la función seno sería x por y. X por y se va a derivar con respecto a x. La derivada de x es un 1 y 1 por y me da como resultado esta y que yo decidí colocar en ese punto. Ustedes ubican en toda esta estructura que todo esto se está multiplicando. Esto es porque en esta estructura que está aquí, que es la fórmula dentro de la cual estamos creando la solución, todo se está multiplicando, la n, la u a la n-1 y la derivada de u. Todo eso se está multiplicando, así es que aquí todo debe de quedar multiplicando. Finalmente, pues en la solución esto pasa completamente igual.
Posiblemente se pueda aplicar una identidad trigonométrica, pero yo decidí dejarlo así. Y esta es la derivada entonces de esta función, pero respecto a x. Hagamos ahora la derivada de esta función, pero respecto a y. Entonces en este caso, interpretamos a y como la variable. Olvídense de la x, ya no tiene ningún protagonismo esa letra x. Ahora quien tiene el protagonismo es completamente la variable y. Así es que volvamos a derivar esto, que ojo, sí tiene una y aquí en la parte de arriba. Por ese motivo se debe de derivar. Me refiero a esta y que está aquí. ¿Y cómo se deriva una raíz? Muy sencillo, es una fracción. En la parte de abajo va 2 veces esa misma raíz. Y en la parte de arriba va la derivada de lo que está dentro de la raíz. Ojo que esta derivada es con respecto a y. La derivada de 2x es 0, ya que eso es una constante. Y la derivada de menos 3y, pues simplemente es menos 3, ya que la derivada de y es un 1. No hay posibilidad de simplificar menos 3 entre 2, así es que ese es el resultado definitivo. Volvamos a derivar 4 seno cuadrado. Sigue siendo la fórmula de u a la n. U a la n me dice que baje n, y como hay un 4 aquí, pues termino multiplicando 4 por 2. 4 por 2 me da este 8 que está aquí. Ahora la fórmula me dice que multiplicando coloque a u elevado a la n menos 1. Así es que u es lo que está aquí encerrado en amarillo, que sería esta parte que ahora voy a encerrar en azul, elevado a la n vale un 2, pero menos 1, pues quiere decir que esto se eleva a la 1, ¿no? No hay necesidad de colocarlo. Y ahora sí me dice que lo multiplique por la derivada de u. ¿Y dónde voy a ubicar u? U es lo que siempre ha estado abajo de la n, es decir, abajo del cuadrado está seno de xy. Bueno, tengo que hacer uso de esta fórmula. ¿Cómo se deriva seno de xy? La derivada de seno es coseno de exactamente lo mismo. Así es que ni siquiera me tomo la molestia de ver qué está adentro. Es coseno de lo mismo. Muchas personas cometen ese error. Muchas personas van a derivar, por ejemplo, seno de x cuadrada. Y estas personas dicen, pues es la derivada su derivada es coseno de 2x. Porque piensan que lo que se deriva es lo que está adentro, pero no, eso no se hace. O sea, la fórmula jamás dice que se haga eso. La fórmula lo dice bien claro, la derivada de seno de u es coseno de la misma u, y hasta la parte de afuera tú multiplicas por la derivada de u. Así es que ahora sí, con respecto a y, ¿cuál es la derivada de x por y? Pues la derivada de y es un 1, porque la derivada de la variable y me daría 1 por x, y es esta x que está aquí. Por ese motivo, esta es la derivada parcial de toda esta función con respecto a y. Y esta es una breve introducción a lo que son derivadas parciales. Estas derivadas parciales cabe hacer notar que es para funciones de varias variables, es decir, donde hay más de dos o más variables independientes.